Y si un texto sagrado no solo reconfiguró el mundo, sino que también condenó al olvido a un panteón de otras deidades. ¿Por qué las voces de los dioses africanos apenas se escuchan en el mundo contemporáneo? ¿A dónde fueron los orishas, los antiguos espíritus y divinidades a quienes civilizaciones enteras veneraron durante siglos en el corazón del continente africano? ¿Acaso se disolvieron en el tiempo o fueron silenciados por el poder de otro? Con la expansión de la Biblia por el mundo, especialmente en la era de la colonización, se impuso no solo una nueva fe, sino un nuevo orden espiritual, a menudo acompañado de amnesia cultural, la demonización de tradiciones ancestrales y el completo olvido de los dioses antiguos. ¿Qué sucedió con los dioses africanos con la llegada de la Biblia? ¿Por qué sus historias fueron borradas de la memoria colectiva de la humanidad? Y, más importante aún, ¿por qué esta pregunta sigue sin respuesta en nuestros días? Esta narrativa busca explorar uno de los temas más sensibles, polémicos y poco estudiados en el ámbito espiritual: la desaparición de las deidades africanas con el ascenso del cristianismo bíblico. Lo que se revelará aquí podría cambiar radicalmente no solo la perspectiva común sobre la Biblia, sino también las nociones fundamentales sobre la fe, la espiritualidad, la identidad y la conexión con los ancestros. Se demostrará cómo el dominio de la palabra escrita, encarnada en la Biblia, desempeñó un papel clave en la formación de una nueva hegemonía espiritual, relegando a un segundo plano milenarias tradiciones orales transmitidas de generación en generación con fe, respeto y una profunda comprensión espiritual. Se analizará la influencia de la labor misionera, el papel de la esclavitud, la destrucción sistemática de las culturas africanas y cómo el Dios de la Biblia, proclamado como el único Dios verdadero, alteró por completo el mapa espiritual del mundo. Sin embargo, prepárese, pues lo que sigue puede desatar una tormenta de emociones. Este es un conocimiento que rara vez se escucha en las iglesias, y muchos líderes religiosos evitan diligentemente este tema, ya que toca cuestiones de poder, control, religión y páginas olvidadas de la historia. El propósito de esta investigación no es criticar una fe específica, sino hacer preguntas y abrir los ojos a perspectivas alternativas. Quizás la historia espiritual de la humanidad fue escrita por aquellos que tenían en sus manos el papel, la tinta y la espada. Este estudio pretende romper un silencio de siglos y reavivar el fuego espiritual que fue sofocado por la colonización del alma. ¿Estamos listos para descubrir por qué los dioses africanos desaparecieron con la llegada de la Biblia? El contenido de esta historia va mucho más allá de la simple curiosidad. Toca heridas históricas que no han sanado, cuestiona estructuras espirituales establecidas y devuelve a muchas personas lo que les fue arrebatado, su identidad espiritual. Ha llegado el momento de desvelar juntos la verdad sobre lo que ocurrió cuando la Biblia se encontró con los dioses africanos. La verdadera historia comienza ahora mismo. La historia que casi nadie cuenta se remonta a un pasado lejano, mucho antes de la aparición de la Biblia. Antes de que el nombre de Cristo cruzara el océano, antes de que la primera cruz se erigiera en suelo africano, el continente ya estaba impregnado de espiritualidad. África siempre ha sido una tierra profundamente conectada con lo divino. Civilizaciones antiguas como los Yoruba, Bantú, Ashanti, egipcios y etíopes ya poseían cosmovisiones bien definidas, prácticas espirituales organizadas, sacerdotes, rituales y templos. Y lo más importante, tenían su propio panteón de dioses. Estas deidades no eran meros personajes de mitos antiguos o cuentos narrados junto al fuego. Eran entidades vivas y palpables en la conciencia colectiva y la experiencia espiritual de millones de personas. Encarnaban las fuerzas de la naturaleza, actuaban como guardianes de los ancestros y servían de intermediarios entre el mundo material y el espiritual. Tenían sus propios nombres, símbolos y una presencia tangible. Los orishas, como Shango, Oshosi, Yemayá, Obatalá, Ogún y muchos otros, no eran simples espíritus.
Representaban principios cósmicos, energías espirituales y arquetipos universales. Guiaban la toma de decisiones, protegían los asentamientos y daban sentido a la vida y la muerte. Pero he aquí lo que rara vez se menciona: estos dioses no desaparecieron por perder relevancia. Fueron deliberadamente borrados de la memoria, silenciados y desplazados por un nuevo sistema espiritual que llegó con poder, violencia y promesas de una vida mejor. Y ese sistema fue el Kork. Cristianismo, o más precisamente, su versión bíblica. Para entender cómo se produjo esta sustitución, es necesario prestar atención a un hecho poco conocido: la supremacía de la palabra escrita sobre la tradición oral. Los pueblos africanos históricamente se adhirieron a una cultura oral. Esto no significa que fueran atrasados o desorganizados, al contrario. La tradición oral era y sigue siendo una forma de transmisión de conocimiento profundamente rica, simbólica y polifacética. Cada historia transmitida de generación en generación contenía sabiduría, leyes, filosofía, enseñanzas espirituales e identidad cultural. Sin embargo, este conocimiento no se guardaba en libros, sino que se transmitía a través de sacerdotes griots, asambleas comunitarias, ceremonias y mitos encarnados en rituales. Era un conocimiento vivo y dinámico. El judaísmo y el cristianismo, al llegar a África, disponían de libros sagrados, escritos, canonizados y unificados. La Biblia, con su lenguaje potente y sus afirmaciones categóricas, se presentó como una autoridad incuestionable, no solo en el plano espiritual, sino también en el cultural, político e ideológico. Imagine este contraste. Un pueblo explica el universo a través de relatos orales sobre la creación del cosmos desde el vientre de una diosa madre, mientras que otro llega con un libro que afirma: en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Y este Dios tiene un nombre, reglas, mandamientos, y se proclama el único Dios verdadero, calificando a todos los demás como falsos. Ahora reflexione. Cuando dos sistemas espirituales chocan, uno basado en la tradición oral y otro en la palabra escrita, ¿cuál de ellos reconocerá el mundo como oficial? ¿Cuál será registrada en la historia? ¿Cuál será considerada una religión legítima y cuál será estigmatizada como brujería, paganismo e idolatría? Fue así como la red espiritual que abarcaba tribus, reinos e imperios enteros comenzó a ser desacreditada. No por falta de fuerza espiritual, sino porque sus enseñanzas no estaban escritas según los estándares occidentales. La colonización no fue solo territorial, sino también espiritual, y llegó con la cruz, la espada y la Biblia en la mano. Cada aldea que acogía a los misioneros cristianos se enfrentaba a la idea de que sus dioses eran falsos, sus ancestros estaban equivocados y que ahora existía un camino nuevo y verdadero. Y este camino se imponía a menudo mediante la manipulación, a veces a través del miedo y en muchos casos con derramamiento de sangre. Sin embargo, antes de considerarlo únicamente como una cuestión religiosa, es crucial entender que había algo más en juego: el control de la narrativa. Y la narrativa es poder. La Biblia, como el libro más distribuido, traducido y estudiado de la historia, no solo ofrecía un nuevo Dios, sino que reconfiguraba la propia comprensión de la espiritualidad legítima en el mundo. El poder dictaba qué dogmas seguir y cuáles rechazar, borrando de la faz de la tierra a cientos de deidades africanas, como si nunca hubieran existido. ¿Es posible comprender la magnitud de esta tragedia? Imagine que todo el registro espiritual de un pueblo, sus creencias, sus pilares de vida, sus sentimientos y los objetos de veneración de sus ancestros son degradados al nivel de supersticiones y magia negra. Y todo esto, no por la falsedad de esas creencias, sino por la preferencia del mundo de orientarse exclusivamente por la palabra impresa. Sin embargo, paradójicamente, incluso en condiciones tan duras, los dioses africanos demostraron su resiliencia, refugiándose en la sombra de festividades, ritos disfrazados y el sincretismo.
Bajo la apariencia de venerar a San Jorge, se rendía homenaje a Ogún, y la ofrenda de flores a la Virgen María servía para honrar a Yemayá. La fe no desapareció, solo cambió de rostro. Volviendo a la perspectiva histórica, la penetración del cristianismo en África no fue un acto instantáneo, sino una serie de oleadas. Los primeros ecos débiles del cristianismo llegaron al continente en los primeros siglos de nuestra era, principalmente norte. Luego, no se trata simplemente de transformaciones religiosas, sino de la reestructuración del alma misma de un pueblo, de una amputación espiritual cuyas consecuencias se sienten hasta hoy. Por eso es tan importante revivir estos acontecimientos históricos. Esta narrativa existe para que, al comprender el pasado, podamos cuestionar el presente y entender por qué muchos se sienten desarraigados, vacíos y desprovistos de guías espirituales. Quizás el problema no es la falta de fe, sino la pérdida de memoria. Esta investigación busca revelar cómo todo esto fue planeado y ejecutado de manera deliberada y sistemática, cómo se produjo la sustitución de los dioses africanos, cómo se moldeó el imaginario colectivo y por qué hasta el día de hoy se intenta ocultar estos hechos históricos. Aquí se desarrolla uno de los mayores cambios espirituales en la historia de la humanidad, impulsado por el poder de la palabra escrita. En el mundo moderno esto puede parecer algo simple y obvio, pero en el contexto de la espiritualidad ancestral, especialmente la africana, la forma de transmitir el conocimiento fue decisiva. Desde tiempos inmemoriales, la tradición oral fue la forma más viva y humana de transmitir el saber. Los dioses africanos, los orishas, los ancestros sagrados y los mitos que conformaban el mundo interior de las civilizaciones africanas no estaban encerrados en las páginas de los libros. Vivían en la boca, en los cuerpos, en los ritmos, en las canciones, en los ritos y en los ojos de los ancianos cuando contaban las historias sagradas a la luz de una hoguera. Era allí donde nacía lo sagrado, en la vibración de la palabra pronunciada, en el sonido que portaba la memoria. A pesar de toda su profundidad y complejidad, la tradición oral se enfrentó a un adversario poderoso e invisible: la palabra escrita. A diferencia de la tradición africana, la Biblia se presentó como un libro dotado de una autoridad irrefutable. Un libro con un principio, un desarrollo y un final claramente definidos, que pretendía ser la única y absoluta verdad, la revelación suprema de lo divino, la guía universal para la fe y la palabra infalible del propio Creador. Sin embargo, este libro no solo contenía enseñanzas espirituales, sino también una poderosa carga de hegemonía. La historia escrita, fijada en el tiempo, se estandariza, limita sus interpretaciones y convierte la narrativa sagrada en una doctrina rígida. Y esto no es una crítica a la Biblia en sí, sino la constatación de un hecho histórico real. La verdad plasmada en papel se vuelve menos susceptible de ser cuestionada. Si algo está escrito, adquiere el estatus de oficial, documentado e irrefutable. Esto es precisamente lo que ocurrió en este contexto. Las tradiciones africanas, transmitidas de boca en boca, pasaron a ser consideradas como meras leyendas, mitos locales y creencias infundadas. Al mismo tiempo, las historias bíblicas, registradas en un libro antiguo, traducidas a varios idiomas, impresas y ampliamente difundidas, adquirieron el estatus de verdad suprema e historia legítima.
La palabra escrita se convirtió en un poderoso instrumento de afirmación espiritual. Fue en ese momento cuando comenzó la supresión gradual de la espiritualidad africana, no por su debilidad, sino por la falta de una validación documental según el modelo occidental. Pasó a ser percibida como inferior porque no se ajustaba a la lógica de la palabra impresa. No tenía su equivalente impreso del libro del Génesis, pero sí la memoria viva de miles de sacerdotes griots que narraban la creación del mundo a partir de la unión de los elementos y la danza de las deidades. No tenía un evangelio escrito, pero sí canciones, rezos y cánticos transmitidos de generación en generación, manteniendo un vínculo inquebrantable entre las personas y los orishas. No tenía epístolas firmadas por apóstoles, pero sí sueños, visiones, manifestaciones espirituales y revelaciones ancestrales, aunque ninguna de ellas fue registrada en papel. La dominación cultural era plenamente consciente de esto. Los colonizadores y misioneros no solo impusieron la Biblia como la única fuente de salvación, sino que la utilizaron como un estándar de comparación. Todo lo que no se ajustaba a este modelo era automáticamente declarado herejía, engaño, idolatría y brujería. Todo lo que no estaba en la Biblia era considerado hostil a Dios. Pero ¿era esto cierto? Como resultado, los dioses africanos fueron demonizados, sus rituales estigmatizados como hechicería y sus sacerdotes, antes respetados en sus comunidades, perseguidos. ¿Y todo esto con base en qué? En un libro que afirmaba la existencia de un solo Dios verdadero y declaraba falsas a todas las demás deidades. Un libro utilizado como herramienta para deslegitimar todo lo que no se ajustaba a la nueva doctrina. Una vez más, no se trata de criticar el libro en sí, sino su uso como instrumento de borradura cultural. Las narrativas escritas comenzaron a moldear no solo la fe, sino también el pensamiento, la percepción del mundo y la realidad espiritual de las personas. Imagine lo que es crecer con la convicción de que el Dios de su tierra, el Orisha que guió a sus ancestros, es un ser maligno solo porque su nombre no aparece en la Biblia. Imagine vivir con un miedo constante a lo que forma parte de sus raíces, su esencia y su identidad. Esto no es solo opresión religiosa, es una verdadera colonización del alma. Y no se limitó solo a la Biblia. Los documentos oficiales, las crónicas coloniales, las obras históricas, todos repetían la misma versión, el canto triunfal del vencedor. En esta narrativa no había lugar para las deidades africanas. Sus nombres fueron condenados al olvido, como si nunca hubieran existido, como si África fuera un continente sin fe, esperando la revelación cristiana. Pero esto era una falsedad, una mentira colosal. Los africanos ya poseían una profunda espiritualidad, su propia filosofía, principios morales, ritos de iniciación, prácticas de sanación y la sabiduría de sus ancestros. La única diferencia era que todos estos tesoros no estaban plasmados en papel, vivían en sus cuerpos, en los ritmos de sus danzas, en la profundidad de sus miradas, en el sonido de los tambores, en el aroma de las hierbas y en el silencio de los bosques sagrados. La escritura se convirtió en un símbolo de progreso y civilización, pero con ella llegó una dura sentencia. Si su fe no está registrada por escrito, no tiene valor. Si su Dios no tiene un estatus oficial, no es verdadero. Si su ritual no tiene una traducción al latín, se considera pagano. Pero, ¿hemos reflexionado alguna vez sobre las profundas consecuencias de esto? ¿Acaso la espiritualidad necesita una validación en papel para ser legítima? ¿Se puede comprender lo divino solo a través de las letras? ¿Acaso todo lo que no está escrito deja de existir? Estas preguntas duelen, porque nos obligan a enfrentar un sistema que nos enseñó a creer que la verdad viene de fuera, a despreciar nuestras propias raíces, a avergonzarnos de nuestras creencias, a temer nuestras tradiciones y a sentir aversión por nuestros ancestros. Por eso es tan importante analizar críticamente el poder de la narrativa escrita, no como una forma de negar la Biblia, sino como un instrumento de dominio cultural y espiritual.
porque quien controla la narrativa, controla la mente y borra la memoria. Y surge la pregunta: ¿desaparecieron los dioses africanos para siempre, o fueron silenciados por un sistema que solo reconocía una versión de la historia? Las palabras pueden ser un arma, pero lo que no está escrito también puede ser sagrado. Estas frases no son solo palabras, son un acto de resistencia, una memoria viva, parte de una lucha espiritual que continúa hoy. A continuación, profundizaremos en cómo se orquestó esta sustitución espiritual. Ahora que hemos comprendido el poder de la narrativa escrita y su papel en la supresión de otras tradiciones espirituales, es necesario profundizar aún más. La aniquilación de los dioses africanos no fue una coincidencia ni un efecto secundario de la religión. Fue un proceso meticulosamente planeado, ejecutado y mantenido durante siglos, cuyo nombre es colonización, y su principal aliado fue el cristianismo. Los misioneros europeos llegaron al continente africano no solo con la Biblia en la mano, sino con un objetivo claro: establecer el dominio y transformar por completo la identidad de los pueblos africanos. La fe cristiana, a pesar de sus ideales de amor, perdón y redención, se convirtió lamentablemente en una poderosa arma simbólica e ideológica que justificó actos terribles. La esclavización de pueblos, la conquista de vastos territorios, la erradicación despiadada de tradiciones culturales, la imposición forzada de costumbres ajenas y, lo que es especialmente trágico, la sustitución de las deidades nativas por un único dios cristiano. Imaginemos una pacífica aldea africana donde de generación en generación se honraba a los orishas, se hacían ofrendas a los ancestros, se buscaba el consejo de sacerdotes respetados y se vivía en armonía con los ciclos espirituales, estrechamente ligados a la naturaleza, la comunidad y el mundo sagrado invisible. Ahora, imaginemos esa misma aldea invadida por extranjeros con ropas extrañas, hablando un idioma incomprensible, con cruces en la mano, declarando categóricamente: «Vuestros dioses son falsos, solo nuestro Dios es verdadero». Y, además, amenazando con el tormento eterno del infierno si no aceptaban la nueva fe. Se percibe la profundidad de esta violencia espiritual. Los misioneros que llegaron no solo traían una doctrina religiosa, introdujeron la idea de que todo lo que no se ajustaba a la Biblia era primitivo, inferior y peligroso. Y a partir de ese momento, comenzó la denigración de los dioses africanos. Lo que antes se consideraba divino se convirtió en demoníaco. Lo que era sagrado fue declarado superstición. La veneración de los ancestros se transformó en culto a los muertos. Todo fue distorsionado y puesto de cabeza. Pero lo más terrible fue que esta distorsión se llevó a cabo bajo el pretexto de llevar la civilización. La Biblia se convirtió en una especie de sello de aprobación para un cruel proceso de aniquilación espiritual. Los imperios europeos, Portugal, España, Francia, Inglaterra, entendieron perfectamente que el dominio militar era efectivo, pero el dominio espiritual era una herramienta aún más poderosa. Cuando se destruye el cuerpo, la gente resiste, pero cuando se esclaviza el espíritu, la gente se somete. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. El cristianismo, destinado a llevar la luz, fue utilizado para fines imperialistas, y los misioneros se convirtieron en figuras clave en este siniestro juego. Iban por delante de los ejércitos, plantaban la cruz, presentaban a Jesús como el único Salvador, y luego llegaban los comerciantes, los soldados y los exploradores. La mente de la gente ya estaba preparada, su espíritu debilitado, y lo sagrado nativo había sido reemplazado por un Dios que no hablaba su idioma, no entendía sus danzas y rechazaba sus tradiciones. Es importante subrayar que no se trata de que el Dios de la Biblia sea malvado. La cuestión es cómo se presentó a este Dios. Era un Dios que afirmaba: «Solo yo soy la verdad». Era un Dios que condenaba a todos los demás. Era un Dios que no toleraba competencia alguna. Y cualquiera que se atreviera a mantener la fe de sus ancestros era castigado, exiliado, maldecido y, a menudo, asesinado.
La demonización de los dioses africanos fue un movimiento estratégico. Era necesario destruir estos símbolos espirituales para desmantelar la base de la cultura africana, porque sin fe e identidad espiritual, las personas son más fáciles de manipular. Por eso se prohibieron los tambores, se destruyeron los santuarios, se quemaron los objetos sagrados y los líderes espirituales fueron arrestados y torturados. Y todo esto ocurría mientras se leía la Biblia y se rezaba por la salvación. Aquí se perfila una conexión fundamental entre la Biblia, el imperio colonial y las actitudes civilizatorias. Los europeos, al percibir a los africanos como pueblos atrasados, utilizaron las Sagradas Escrituras como argumento para sostener que la salvación de estos pueblos solo era posible a través de la conversión al cristianismo. En otras palabras, la espiritualidad autóctona de los africanos no solo era ignorada, sino presentada como hostil a lo divino. Esto sirvió como justificación a los ojos de los colonizadores para cualquier forma de violencia, desde la destrucción de valores culturales hasta el comercio transatlántico de esclavos. La espiritualidad tradicional resistió con la misma fuerza con la que se cernía la amenaza, ya que representaba un peligro para el sistema colonial. Las deidades africanas eran demasiado influyentes, los rituales demasiado poderosos y la conexión con los ancestros demasiado fuerte. Todo esto debía ser aniquilado. Lo que existía antes debía dar paso a algo que se sometiera a las nuevas reglas, establecidas por Europa, fijadas por escrito y consagradas en la Biblia. De este modo los dioses africanos desaparecían no solo del mundo físico, sino también de la memoria colectiva. Las generaciones posteriores crecieron sin conocer los nombres de sus propias deidades. Se les enseñó que solo existía un Dios único, y que todas las demás fuerzas eran malignas. Con el tiempo, esta creencia se arraigó en sus mentes, lo que representó el golpe más devastador. Cuando las propias personas comienzan a rechazar sus raíces espirituales, es señal de que el proceso de dominación ha concluido. Sin embargo, el sistema de colonización no previó una cosa: estos dioses no desaparecieron. Se ocultaron, se disfrazaron en formas sincréticas, se fusionaron con las imágenes de los santos católicos, se codificaron en fiestas populares y cánticos, y se preservaron en los cuerpos de las madres y padres de santo, en las manos de quienes aún dominan el arte de preparar baños de hierbas, de quienes siguen danzando para los orishas, incluso sin conocer sus nombres. Sobrevivieron y están despertando de nuevo. Vale la pena reflexionar. Todo esto se hizo en nombre de Dios. Pero, ¿qué Dios exige la destrucción de otras creencias para ser reconocido? ¿Qué fe puede ser verdadera solo negando todo lo que existió antes de ella? ¿Qué espiritualidad necesita imponerse por la fuerza de las armas, los barcos y los látigos? Estas preguntas son complejas, pero necesarias para comprender cómo la Biblia, a pesar de su contenido sagrado, fue utilizada como una herramienta de colonización, dirigida no solo a la conquista de tierras, sino también a la esclavización de las almas. La fe ancestral resistió, a pesar de los intentos de erradicarla. A continuación, se ofrecerá una comprensión más profunda de la estructura de esta sustitución espiritual. Incluso frente a la brutalidad de la colonización, la imposición de la Biblia como único libro sagrado y la demonización de los dioses africanos, el pueblo no se rindió por completo. En el alma africana reside una resistencia espiritual que encontró formas ingeniosas de sobrevivir, incluso bajo la atenta mirada de los colonizadores. Una de estas formas fue el sincretismo. Y el sincretismo, aunque parecía ser solo una mezcla de creencias, fue en realidad una de las mayores estrategias de supervivencia espiritual en la historia de la humanidad. Imagine la trágica escena. Una persona es arrancada por la fuerza de su tierra natal y transportada a través del océano a un continente extraño. Se le prohíbe hablar su idioma, se le castiga severamente por cantar sus canciones tradicionales e incluso se le amenaza de muerte por practicar sus antiguos rituales.
pero a pesar de todas las privaciones y amenazas, sigue sintiendo la llamada de sus orishas, la energía de Ogún protegiéndolo, la fuerza de Yansan rodeándolo y la nana de Yemaya en sus oídos. Sin embargo, ahora se le obliga a rezar a los santos católicos. ¿Qué hace en esta situación? Observa atentamente la imagen de un santo y encuentra en ella el reflejo de su dios ancestral. Así fue como Ogún encontró su encarnación en la figura de San Jorge Vencedor. Yemaya, diosa de la maternidad y las aguas, se refugió tras la imagen de la Virgen María, y Shango, dios del trueno y la justicia, se manifestó en San Jerónimo o San Juan Bautista. Oshun, diosa del amor y la fertilidad, fue acogida en la figura de Nuestra Señora de la Candelaria. De este modo, durante las misas impuestas, los africanos continuaron venerando a sus dioses, no por rebeldía, sino por una necesidad vital. Era la única forma de no perder la conexión con su espiritualidad. En esto residía el genio del sincretismo, la habilidad de ocultar lo sagrado dentro de lo sagrado, utilizando la fe impuesta para seguir cultivando la fe ancestral. Esto no es solo una adaptación cultural, sino una forma de resistencia, una espiritualidad disfrazada. Es una manera de decir, puedes quitarme todo, excepto mi esencia. Detrás de los muros blancos de las iglesias, los ancestros seguían danzando en los corazones de los creyentes. Pero, ¿por qué este método resultó tan eficaz? Porque muchos santos cristianos poseían características que recordaban a los orishas. Por ejemplo, San Jorge, representado con una espada en la mano, a caballo y luchando contra un dragón, se asocia inevitablemente con Ogún, el orisha de la guerra, el hierro y las batallas. La conexión simbólica es evidente. Yemaya, madre de las aguas y señora de los mares, encuentra su reflejo en las imágenes de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción o Nuestra Señora de los Navegantes, también asociadas con la protección femenina y el elemento acuático. Cada una de estas asociaciones no fue casual, sino el resultado de la sabiduría, la intuición espiritual y la memoria ancestral de quienes entendían que mantener vivos los nombres de los orishas era mantener viva el alma del pueblo. La iglesia veía a la gente rezando a los santos, pero en Ashk. Sus oraciones resonaba la llamada a los dioses africanos. Así, la fe africana continuó viva y pulsante, silenciosa y disfrazada, pero inextinguible. El sincretismo también demostró que, en el fondo, las estructuras religiosas no están tan separadas como podría parecer. Si se observa con atención, se pueden encontrar puentes que las unen. Existen símbolos universales y arquetipos espirituales recurrentes: el guerrero, la madre, el sanador, el mensajero, el guardián y el señor del tiempo. Todos estos roles están presentes en diversas culturas, y quizás esto sugiere que tenemos más en común de lo que nos diferencia. Sin embargo, en el caso de la espiritualidad africana, estas similitudes se utilizaron como una máscara, ya que el sistema dominante no permitía la adoración abierta de los orishas. Así, la semejanza se convirtió en un escudo y el disfraz en un refugio. La gente lo entendió y comenzó a enseñar a sus hijos que San Jorge era Ogún y que la Virgen María era Yemaya. Lo decían en voz baja, con cautela y miedo, pero transmitieron la verdad de generación en generación. Y hasta el día de hoy, muchas personas criadas en un entorno cristiano tradicional no son conscientes de que detrás de su devoción a los santos se esconde un pedazo de África. Detrás de cada vela encendida hay una chispa ancestral que sigue ardiendo. El altar católico se convirtió en un refugio para los orishas, y el sincretismo, en la forma de mantener viva la llama espiritual que siglos de colonización intentaron apagar. Es importante subrayar que esto no fue una casualidad ni un malentendido, sino una estrategia consciente. Una estrategia de un pueblo que sabía profundamente que su fe ancestral representaba una amenaza para el sistema dominante. Porque la espiritualidad africana trae consigo liberación, comunidad y empoderamiento. No se somete, sino que se expresa en la danza, el canto, los gritos y la sanación.
Y era esta fuerza y libertad lo que resultaba peligroso para quienes buscaban el control. Por eso, tuvo que ser ocultada. Solo podemos imaginar el dolor y el sufrimiento de quienes se vieron obligados a esconder su fe, fingiendo alabar a dioses ajenos para evitar castigos brutales. Tuvieron que sonreír a sus opresores mientras sus corazones se rompían por no poder expresar libremente su espiritualidad. Esa fue la realidad para muchos, pero muchos también resistieron, encontrando en el sincretismo una forma de decir, todavía estoy aquí. Y hoy, esa presencia se refleja en los terreiros, en los cultos afro-brasileños, en las celebraciones de candomblé, umbanda y batuque. Resuena en la música, en las danzas, en las palabras transmitidas de boca, en secreto y con cuidado. Se siente en las aguas, en los bosques y en las montañas. Los orishas nunca se fueron, solo cambiaron de rostro. Y ahora, más que nunca, se están quitando las máscaras. Vuelven a ser llamados por sus verdaderos nombres, reconocidos, honrados y respetados como siempre merecieron. Pero para que esto sea una realidad, es necesario mirar esta historia con respeto, valentía y conciencia, entendiendo que el sincretismo no fue solo una táctica espiritual, sino también la consecuencia de la violencia sufrida. Fue necesario, y a su manera hermoso, pero ha llegado el momento de reclamar la verdadera esencia. Llamar a los orishas por su nombre, mirarlos a los ojos sin miedo, sin máscaras y sin culpa, porque nunca fueron enemigos de Dios, sino manifestaciones de lo divino que un sistema dominante intentó borrar. Quizás, al comprender esto, podamos sanar también nosotros, porque muchos llevamos un vacío espiritual que proviene precisamente de esta desconexión con nuestras raíces. Vivir bajo una fe impuesta, negando nuestros orígenes, es vivir a medias, con un alma amputada. El regreso de los orishas, de nuestros ancestros y de los antiguos rituales no es solo un reencuentro con el pasado, sino la recuperación de una parte de nosotros mismos que nos fue arrebatada. Esta investigación busca destacar que la fe tiene raíces profundas y que cada uno de nosotros es heredero de una resistencia espiritual. A continuación, mostraremos cómo todo esto fue ocultado de los registros, de los libros, de la historia oficial y por qué tanta gente aún desconoce esta verdad. El silencio impuesto fue tan fuerte y profundo que su eco todavía resuena en nuestros corazones, y es necesario romperlo. A pesar de todas las estrategias de camuflaje a través del sincretismo, donde los orishas se escondían detrás de las imágenes de los santos y la fe ancestral se disfrazaba de cristianismo para sobrevivir, en paralelo ocurría algo aún más cruel y peligroso que la prohibición directa: la supresión sistemática de la historia espiritual africana. Fue una especie de asesinato invisible, perpetrado no con armas, sino con el olvido. Es asombroso cómo, con el tiempo, la presencia de los dioses africanos fue eliminada no solo de la práctica pública, sino también de los registros, los libros, los programas escolares y la memoria oficial. Las historias de las deidades ancestrales dejaron de contarse, los nombres de los orishas fueron borrados de los documentos y las hazañas espirituales del pueblo africano fueron descartadas como irrelevantes. Lo que una vez fue la base de la cultura de todo un continente pasó a ser ignorado, como si nunca hubiera existido. Y lo más aterrador es que se hizo de forma deliberada. Para lograr un dominio espiritual total, no basta con imponer nuevos dogmas, sino que es necesario erradicar todas las visiones alternativas de la mente colectiva. Y esa fue la estrategia empleada. La erradicación comenzó con el olvido de los nombres, seguido de la supresión de los rituales, la eliminación de los mitos y la exclusión de cualquier mención positiva del legado cultural africano de los programas educativos. El resultado fue un vacío espiritual que muchos sienten sin comprender su origen. ¿Ha notado que en los programas escolares apenas hay información sobre los orishas, los sistemas espirituales africanos o las cosmologías ancestrales?
Estudiamos a Zeus, Apolo y los dioses nórdicos, pero no a Shango, Oshosi, Naná o Obaluayé. La razón no es que estas deidades sean menos importantes, sino un ocultamiento deliberado, un acuerdo tácito para excluir todo lo africano de la historia oficial. Esto no es un simple descuido, sino una forma de violencia que se transmite de generación en generación. Cuando un niño afrodescendiente crece sin conocer a los dioses, la sabiduría y la espiritualidad de sus ancestros, comienza a creer que la salvación solo se encuentra en el exterior, que lo sagrado solo reside en la Biblia o en las catedrales europeas, que no hay luz en su sangre y que su cultura es un error. Esto causa un profundo dolor. Este silenciamiento no es natural. Fue creado a través de leyes, prohibiciones y doctrinas. En muchos países, incluido Brasil, la adoración de los orishas estuvo prohibida durante mucho tiempo. Las prácticas espirituales afrobrasileñas fueron perseguidas, estigmatizadas como brujería y demonizadas en nombre de la moral y el orden. Se destruyeron libros, se perdieron documentos deliberadamente y se prohibieron las lenguas africanas que contenían las palabras sagradas. Los tambores fueron silenciados, los cantos rituales censurados y los altares ancestrales desmantelados, todo en nombre de la civilización. Sin embargo, la resistencia continuó en la sombra. Se refugió en los terreiros, en las tradiciones orales, en los ritos secretos de las familias de santo, transmitidos de generación en generación no a través de libros, sino de la mirada, el gesto y la memoria. La tradición oral, a menudo subestimada, se convirtió en el último refugio de los dioses africanos y en el vínculo entre los vivos y sus ancestros. Es necesario valorarla, porque cuando todo fue prohibido y borrado, los terreiros se convirtieron en los archivos vivos de la historia espiritual africana. Cada canción, cada golpe de atabaque, cada saludo, cada ofrenda ritual, cada nombre pronunciado en secreto, todo es un documento espiritual y ancestral, un acto de resistencia. La tradición oral preservó la memoria que intentaron borrar del papel. Lo que los libros rompieron, los cuerpos recordaron, lo que las escuelas omitieron, los terreiros enseñaron, lo que la iglesia condenó, el batuque salvó. Por eso, incluso sin registros oficiales, la espiritualidad africana vive, no en las bibliotecas, sino en los corazones, en los cuerpos, en el Axé, en cada persona que se conecta con los orishas, sintiéndolo en su sangre, en su piel, en su alma. Y quizás por eso, aún hoy, se siente un miedo tan profundo, porque una espiritualidad que ha sobrevivido a intentos de erradicación es mucho más poderosa que cualquier doctrina fijada en papel. Una fe que ha atravesado siglos de persecución, manteniendo su esencia, se vuelve verdaderamente inquebrantable. Los orishas no necesitan libros para existir. Viven en el aliento del viento, en las profundidades de las aguas, en la llama del fuego, en las entrañas de la tierra, en los sueños fugaces, en los toques que erizan la piel, en las miradas que se llenan de lágrimas inexplicables, en los pies que danzan sin coreografía aprendida, pero que sienten el ritmo como algo propio, antiguo, verdadero. Por eso el resurgimiento de la tradición oral es un acto político, es un acto espiritual. Es una salvación cuando una madre de santo transmite una oración a su hija, cuando un padre de santo cuenta una historia que escuchó de su abuelo. Cuando un círculo de personas se reúne para cantar a Yemayá. Esto no es solo tradición, es la recuperación de lo robado. Es una forma de decir, seguimos aquí, a pesar de que el mundo intentó silenciarnos. Y ahora, cuando los tiempos cambian, cuando hay más espacio para el debate, cuando las voces se alzan, cuando cada vez más jóvenes se vuelven hacia sus raíces, es el momento de romper el círculo del silencio histórico. Es hora de contar lo que nunca se contó, de escribir lo que nunca se escribió, de enseñar en las escuelas, en las redes sociales, en textos como este, de levantar la verdad, porque el silencio solo beneficia a quienes tienen algo que ocultar. Y se da cuenta cada uno de cómo esto le afecta personalmente.
Porque cuando una persona recupera la historia de sus ancestros, no solo adquiere conocimiento, sino que recuerda. Activa algo dentro de sí que siempre estuvo ahí, pero que estaba dormido, silenciado por el ruido de la colonización, el adoctrinamiento y la cuantantomatita. Vergüenza. Pero ahora está despertando, y ya no hay vuelta atrás. Este despertar ya ha llegado a muchos, y es un llamado a afirmar que la memoria ancestral vive dentro de nosotros. A continuación, se revelará cómo la Biblia, además de ser un instrumento de fe, también fue utilizada como herramienta de control espiritual, y cómo esto afectó la forma en que muchas personas todavía ven a sus propios dioses con miedo, vergüenza o rechazo. Si ya hemos comprendido cómo se creó el silencio, cómo el sincretismo se convirtió en una forma de resistencia y cómo los dioses africanos fueron borrados de la historia oficial, ahora es el momento de examinar más de cerca la herramienta que estuvo presente en cada etapa de este proceso: la Biblia. Un libro sagrado, poderoso y transformador para millones de personas, pero que en manos equivocadas y con intenciones perversas, se convirtió en un mecanismo de control espiritual y social. Es hora de mirar la Biblia como un arma de dominación. Esta parte de la narrativa, sin duda, provocará muchas emociones. Durante siglos la Biblia fue utilizada no solo como fuente de fe, sino también como justificación para designios crueles. Por ejemplo, la esclavización de los africanos no se sostuvo solo con armas y cadenas, sino también con versículos bíblicos. Estos versículos, sacados de contexto, distorsionados y repetidos hasta la saciedad, se usaron para convencer a los esclavizados de que su condición era parte de la voluntad divina. Un ejemplo clásico es el pasaje que dice: «Esclavos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor». ¿Cuántos hombres y mujeres africanos escucharon esto como una sentencia? ¿Cuántos aceptaron la esclavitud porque se les enseñó a creer que estaban cumpliendo una obediencia espiritual? Es necesario reconocer que la Biblia fue utilizada como una cadena invisible. Lo que los grilletes hacían al cuerpo, las palabras sagradas distorsionadas, lo hacían a la mente y al alma. No se trata aquí de criticar el cristianismo en sí, sino de advertir contra el abuso de la fe cuando se pone al servicio de estructuras de poder. La afirmación de un único Dios verdadero y la falsedad de todos los demás no es solo una declaración teológica, sino una estrategia para negar el valor de la santidad ajena y exaltar la propia. La idea del monoteísmo se convirtió en una poderosa herramienta de borradura espiritual, porque si solo hay un Dios verdadero, ¿quiénes son los demás? Mentirosos, demonios, frutos de la imaginación. Así fue como miles de deidades fueron relegadas, declaradas falsas y expulsadas de los templos, los hogares y las mentes de las personas. Los orishas no fueron refutados, fueron condenados. Y esta condena a menudo se basó en una interpretación selectiva y distorsionada de las escrituras. Ahora, pensemos en el impacto que esto tuvo en pueblos que durante siglos habían adorado a múltiples deidades, que entendían el mundo a través de diversas fuerzas espirituales, cada una representando aspectos de la naturaleza, la vida, la muerte, la sanación y la sabiduría. Esta espiritualidad pluralista y rica en símbolos fue violentamente suprimida por una doctrina de exclusividad. El monoteísmo se impuso como la única norma válida, y cualquier desviación de ella fue declarada herejía. Este proceso se agravó aún más porque junto con la imagen de un Dios único, se impuso una moral judeocristiana ajena a los códigos éticos africanos. Lo que en las culturas ancestrales se consideraba natural, pasó a ser visto como pecado. Los ritos de iniciación, los viajes espirituales, la comunión con la naturaleza, la danza, la corporalidad, el tacto, todo fue reinterpretado a través de una ética importada, occidental, colonial, a menudo puritana y represiva. Y esta moral se impuso por la Coric. Fuerza, sin diálogo ni apertura, mediante una imposición directa. Esta imposición se reflejó en la vestimenta, las costumbres, las formas de amar, de expresarse y de profesar la fe.
Lo que era hermoso se volvió feo, lo que era sagrado, pecaminoso, lo que era ancestral, diabólico. Y todo esto, una vez más, con la Biblia en la mano. Muchos hombres blancos, vestidos de sacerdotes y pastores, se presentaron como representantes directos de Dios, y amparados en la autoridad bíblica, dictaron lo que estaba permitido y lo que no, dónde estaba la luz y dónde la oscuridad. Lo más cruel fue que, al despojar a las personas negras de sus propias creencias, también les quitaron la capacidad de pensar por sí mismas sobre la fe. Miles de personas crecieron sin saber que tenían derecho a preguntar, a interpretar, a sentir. La fe se redujo a una obediencia ciega, y la Biblia se convirtió en un látigo simbólico. Sin embargo, es crucial entender una cosa clave. La espiritualidad africana nunca fue incompatible con Dios. El problema no era la fe africana, sino un sistema que la veía como una amenaza. Porque las personas conectadas con sus ancestros, que se sienten parte de la naturaleza, que honran la sabiduría de los mayores y que sienten la energía de la She fluyendo en sus cuerpos, no son fáciles de controlar. Por eso esa espiritualidad debía ser destruida o al menos neutralizada. ¿Y cómo se suprime una espiritualidad viva? A través de la culpa, el miedo y la creencia de que cualquier desviación de los dogmas escritos en los libros sagrados conlleva una condena inevitable. Y así fue como ocurrió. Se sembró un verdadero terror espiritual que hizo que las personas temieran a sus propios dioses, ignoraran la llamada de sus guías, reprimieran la alegría de la danza y la sinceridad de sus sentimientos, y tuvieran miedo de reconectar con sus raíces. Y los ecos de esta política se sienten. Hasta el día de hoy, ¿acaso no hay muchas personas negras que evitan las religiones afrobrasileñas por temor a conectar con fuerzas malignas? ¿No creen muchos todavía que el candomblé, la umbanda y otros rituales africanos son manifestaciones del diablo? ¿No rechazan a los orishas, convencidos de que son enemigos del Dios de la Biblia? Todo esto no es una coincidencia, sino el resultado de siglos de manipulación teológica, donde los textos sagrados fueron usados como una espada para cortar las raíces espirituales de pueblos enteros. Pero esta situación no tiene por qué ser la norma. La Biblia, leída con sinceridad, respeto y conciencia, puede ser un puente, una fuente de luz e inspiración, no una herramienta de división. Pero para ello es necesario liberarla del contexto colonial que se le impuso. Es necesario releer los textos bíblicos, reconocer su sacralidad, pero no como la única manifestación de lo divino. El Dios de la Biblia puede coexistir perfectamente con los orishas, y no hay contradicción entre la fe y la veneración de los ancestros. Lo sagrado es mucho más amplio de lo que cualquier doctrina puede contener, y quizás, de esta manera una persona encuentre también su propia libertad, porque vivir bajo una fe impuesta, basada en el miedo y la negación de la historia, es una prisión espiritual. Una persona nace libre para expresar su fe con alegría y celebración, para sentir el Ashe sin culpa, para mirar a los ojos de los orishas y ver en ellos el reflejo de la fuerza divina que siempre la ha guiado. Esto implica entender que la fe es liberación, y que se puede abrazar tanto la Biblia como las tradiciones de los ancestros. A continuación, se abordará cómo, a pesar de todo, la fe ancestral está resurgiendo, especialmente entre los jóvenes, que están superando los miedos y reclamando su identidad espiritual con conciencia, orgullo y Ashe. A pesar de siglos de silencio, prohibiciones, demonización y erradicación sistemática, hay algo que no se puede destruir: la fuerza espiritual de los dioses africanos. Sobrevivió en la sombra, cruzó continentes, resistió en la sangre, en los sueños, en los gestos. Y ahora está despertando con una potencia que existe. Puede continuar. Estamos presenciando un tipo de nacimiento espiritual afrodescendiente que se desarrolla ante nuestros ojos. Y este proceso no se limita a los terrenos y centros espirituales, sino que está vivo en los lugares más inesperados.
Esto es especialmente visible en las redes sociales, donde jóvenes negros reclaman con orgullo sus orígenes, hablan abiertamente de los orillas en diversas plataformas y superan el miedo que les fue impuesto durante generaciones. No ven su fe como una herejía, sino como una vivencia valiosa, afirmando que el origen no es pecado, mi espiritualidad tiene historia. Esto es una revolución silenciosa, pero cada vez más visible en Honduras y en Panamá, en Estados Unidos, el Caribe, Brasil, Colombia. Toda la diáspora africana está reconectando. Personas que crecieron sin conocer a sus ancestros ahora aprenden a saludar nuevo. Claman a sumergirse con la herencia en las aguas del Jemayá. Como sobrevivientes de la descendencia ciega, lamentación al descubrir que la fe de sus antepasados era tan profunda como cualquier religión escrita, que sus vidas eran menos importantes y que su nombre no es una vergüenza, sino un poderoso medio de sanación, fortalecimiento e identidad. Es maravilloso ver cómo los orishas regresan triunfalmente al espacio cultural, infiltrándose en la música, el arte, la literatura, la moda, el maquillaje e incluso en los videoclips musicales. Artistas contemporáneos declaran cada vez más abiertamente su conexión con sus raíces, cantando a Ogún, danzando para Yansan y exaltando a Oshun en sus versos. Y no se trata de una apropiación estética superficial, sino de una práctica espiritual genuina, una fe encarnada en el arte. El Ashe, la fuerza vital divina, se manifiesta en la creatividad, llenando las calles, los escenarios y las pantallas de un sentido sagrado. Los tambores vuelven a sonar, enseñando los ritmos de los ancestros. Los collares que adornan los cuellos llevan un profundo simbolismo. Los colores de los santos católicos dan paso a los tonos vibrantes de los orishas, el azul celeste para Oshun, el rojo y blanco para Shango, el verde y azul para Oshosi. Esto no es una moda pasajera, es una memoria viva, la voz de los ancestros afirmando: nunca nos fuimos, solo estábamos esperando que despertaran. Este movimiento es tanto colectivo como profundamente personal. Muchas personas están experimentando un despertar espiritual, sintiendo una nostalgia inexplicable por algo más auténtico, antiguo y profundo. Es el Ashe manifestándose, la llamada de los ancestros tocando a la puerta del corazón. El cuerpo recuerda que desciende de reyes, reinas, sanadores, sacerdotisas y guerreros, que pertenece a un pueblo que nunca se rindió. Con este renacimiento llega también el orgullo, de vestir de blanco los viernes, de encender una vela a Exu sin miedo, de decir abiertamente: soy de Candomblé, soy de Umbanda, soy de la religión de mis ancestros. Orgullo de reconocer que la espiritualidad es diversa, libre de dogmas y doctrinas impuestas. Orgullo de poder ser espiritual y libre, religioso y cuestionador, conectado con lo divino y con las raíces. Sin embargo, este renacimiento no es solo emocional, sino también político. En un mundo donde la marginación de las personas negras aún existe, afirmar la espiritualidad ancestral se convierte en un acto de resistencia. Es un desafío al sistema que intentó convencerlos de que los dioses de sus ancestros no valían nada. Es mirar al pasado con reverencia en lugar de vergüenza, transformando el dolor de la esclavitud en la fuerza de la liberación. Es honrar a quienes vinieron antes y abrir camino para las generaciones futuras. La juventud negra está respondiendo a esta llamada con una valentía increíble, estudiando, investigando, volviendo a los terreiros y aprendiendo de los mayores. Están recuperando sus nombres, sus historias y sus canciones, reconectando con lo que el colonialismo intentó destruir. Y lo están haciendo con fuerza, belleza, música, poesía y una espiritualidad viva. El camino no está exento de dificultades. Los prejuicios, los ataques y la ignorancia todavía existen. Pero ahora, la gente no se calla. Tienen voz, cámaras, redes sociales, un terreiro, una iglesia y un perfil personal. Tienen los atabaques y las letras de las canciones. Tienen a sus ancestros y a una audiencia que les agradece. Exu abre el camino y Oshosi señala la dirección.
El miedo está siendo reemplazado por el conocimiento, y la vergüenza se está transformando en honor. Y por mucho que intenten silenciar este movimiento, ya ha comenzado, extendiéndose por el mundo, en los cuerpos, en las palabras y en las miradas. Vive en los hijos que buscan sus raíces, en las hijas que quieren conocer la sabiduría de sus abuelas, en los libros, en los documentales y en conversaciones como esta. La resistencia de los dioses africanos hoy no es solo un gesto simbólico, sino un fenómeno palpable y vivo. Se manifiesta en los rituales que ahora se celebran abiertamente, en los festivales culturales, en las reuniones de la diáspora africana y en las fiestas populares. Está llegando a lugares que antes la rechazaban y que ahora la acogen, contribuyendo a la restauración de la dignidad espiritual de todo un pueblo. Es notable que esta resistencia se lleva a cabo sin odio y con amor, no imponiendo, sino acogiendo, no para destruir otras creencias, sino para fortalecer la propia. Quizás esta sea la mayor lección de los orishas: la espiritualidad no necesita competir, solo necesita vivir en la verdad, el respeto y el Ashe. Esta discusión busca confirmar que el Ashe vive en las personas, o que su herencia ancestral las está llamando. Se abordará la importancia de la espiritualidad africana en el futuro, no solo como un elemento del pasado, sino como una clave para la sanación, la armonía y una nueva forma de conectar con lo sagrado en un mundo cada vez más enfermo y desconectado. Al tomar conciencia del despertar actual, del resurgimiento de la fe ancestral y de la resistencia activa de los orishas que se manifiesta en las calles, en internet, en nuestros cuerpos y almas, es imposible no preguntarse qué se perdió en los siglos pasados. ¿Cuántos conocimientos espirituales, conexiones sagradas y mensajes de los ancestros fueron borrados antes de que pudiéramos conocerlos? Esta pregunta es compleja y dolorosa, pero también abre un camino hacia la liberación. Solo reconociendo esta pérdida podremos comenzar a llenar el vacío que se creó. Imaginemos por un momento todo lo que se le arrebató a la espiritualidad africana en nombre de una única fe. ¿Cuántos rituales fueron prohibidos antes de que pudieran ser transmitidos a las siguientes generaciones? ¿Cuántas historias sagradas no llegaron hasta nosotros porque no fueron escritas, porque los sacerdotes griots fueron silenciados, los ancianos esclavizados, las madres de santo perseguidas y los padres de santo temían enseñar? Cada silencio que hemos heredado guarda un conocimiento distorsionado. Y esto no es solo una pérdida cultural, sino espiritual. Sin nuestros mitos, ritos, canciones y símbolos, algo dentro de nosotros permanece incompleto. ¿Cuántas palabras en lenguas africanas, antes cargadas de un profundo significado espiritual, se han perdido para siempre? ¿Cuántos nombres de deidades locales han desaparecido de la memoria colectiva, sepultados bajo la imposición de un único dios? No se trata solo de los orishas más conocidos, sino de cientos de manifestaciones divinas que existían en cada tribu, aldea y linaje. Espiritualidades que enseñaban a vivir en armonía con la naturaleza, el tiempo, el cuerpo y la comunidad. Sabidurías que no buscaban el dominio, sino el equilibrio. No la imposición, sino la convivencia. Lo más doloroso es pensar que mucho de lo perdido podría sanarnos hoy. Qué profunda tristeza siente un alma desconectada de sus orígenes. Muchas generaciones crecieron creyendo que su fe era inferior, su historia vergonzosa, sus danzas pecaminosas y sus tambores demoníacos. El sistema les convenció de que debían rechazar a sus propios dioses, lo que les llevó a alienarse de sí mismos. La identidad espiritual no puede estar completa si una persona se avergüenza de sus orígenes. Es imposible sentir lo sagrado si se cree que la conexión con lo divino debe seguir patrones culturales ajenos. Cuando se obligó a las personas a renunciar a los orishas, no solo se les quitaron sus deidades, sino también el derecho a experimentar a Dios a través del cuerpo, la danza y el ritmo. Se les dijo que su forma de expresar la fe era incorrecta, lo que dejó una profunda huella y moldeó a generaciones enteras.
Hoy vemos a jóvenes perdidos y desconectados de la espiritualidad. Esto sucede porque cargan con una fe impuesta que no resuena en su alma. Viven una religiosidad que se siente incompleta, con una falta de pertenencia a sus historias, sus nombres, sus colores, sus tambores, el olor de las hojas y la tierra de sus ancestros. No es de extrañar que muchos busquen volver a sus raíces, pues el espíritu siempre anhela reunirse con lo que ha perdido. Redescubrir a los dioses africanos no es simplemente adentrarse en otra religión, sino recuperar una parte robada de la propia identidad. Es la oportunidad de reclamar un linaje, un pueblo que sabía escuchar los vientos de Yansan, pedir protección a Obaluaye, danzar con Exu sin miedo, sentir a Oshun como agua y dulzura, pero también como fuerza, entender que Shango trae justicia y que Oshosi muestra el camino. Este pueblo no necesitaba libros para entender lo sagrado, porque el conocimiento vivía en cada gesto, cada canción, cada árbol y cada cuerpo. ¿Cuántas veces las personas han sentido cosas profundas en su interior sin saber cómo nombrarlas? ¿Cuántas veces el cuerpo ha respondido al sonido de un tambor sin entender por qué? ¿Cuántas veces ha surgido una llamada profunda, un escalofrío, sueños extraños o una intuición que parecía venir de lejos? No es casualidad, es la memoria espiritual, las voces de los ancestros llamando a despertar. Ignorar estas manifestaciones nos aleja de nuestra verdadera esencia, haciéndonos descartarlas como supersticiones. Esta reflexión va más allá de la religión. Se trata de la sanación de la identidad, de la liberación emocional y de la reconexión espiritual. Porque no solo se nos negó el derecho a adorar a nuestros dioses, sino también el derecho a sentirnos orgullosos de nuestra forma de expresar la fe. Es necesario recuperar este derecho con valentía y amor. Conocer a los dioses africanos es un acto de redención, como visitar la casa de los abuelos y escuchar las historias que nadie más cuenta. Es volver a ver el mundo con los ojos de los ancestros y decir, recuerdo. Es permitirse sentir sin culpa, rezar sin miedo y danzar sin vergüenza. Es desatar los nudos de la colonización espiritual que nos enseñaron a llevar como una virtud y rechazar la lógica de la sumisión religiosa, dando paso a una fe que libera, acoge y fortalece. A medida que más personas se unen a este movimiento, el proceso de renacimiento espiritual se acelera, pasando de ser una búsqueda individual a una poderosa transformación colectiva. Es un pueblo que busca reconectar con sus orígenes divinos, recuperar su poder interior y volver a su verdadera esencia. Quizás por eso este movimiento enfrenta tanta resistencia, prejuicios y miedo, porque el mundo sabe el poder transformador de una espiritualidad africana que despierta. Con esto se hace un llamado a cada persona para que mire en su interior y se pregunte, ¿qué se perdió y qué se puede recuperar ahora? Quizás las respuestas no se encuentren en nuevas enseñanzas o caminos desconocidos, sino en lo más profundo de nuestro propio pasado, en las raíces que nos conectan con los dioses que nos llaman por un nombre que aún no reconocemos. Pero la memoria volverá. Estas palabras, como semillas plantadas con un propósito, están germinando. La memoria del pasado es colectiva, nos pertenece a todos. A continuación, se ofrecerá un resumen integrador, centrado en cómo seguir este camino con conciencia, respeto, verdad y libertad espiritual. La sabiduría ancestral cerrará este ciclo. La llamada de los ancestros es cada vez más clara. Este material busca anclar este momento, tocar los corazones y ayudar a que este mensaje llegue a quienes están listos para reconectar con su verdadero yo. Es una continuación natural del despertar, que permite profundizar en el proceso de reconexión con la herencia espiritual. Ashe.